Estamos en todas las voces por Montecarlo Televisión. Ruido sobra. Lo que faltan son nueces. Al ruido del posible yacimiento de petróleo se le puede sumar aquel que generó UPM hace un tiempo, vamos a hablar de eso más adelante. También algunos citan el caso de la regasificadora o el de Puerto de Aguas Profundas. Por ahora, eso, ruido, las nueces, o sea, los hechos concretos, tangibles, aún no aparecen. Ahora, si para tener este tipo de decisiones que comprometen a varias generaciones, que condicionan, digamos que al resto de la vida, hay que ir con cautela, bueno, yo prefiero eso, al tranco y con cuidado se llega más lejos, dicen. Igual tengo un dato emanado hace un par de minutitos del Poder Ejecutivo, de la Torre Ejecutiva, y es cuestión de horas para firmar el acuerdo marco. El acuerdo marco hay que pintarlo y que todavía la pinturita quede linda, si es posible. Ahora, acá también en este ámbito hay gritos, y a ustedes eso les consta, pero también tenemos la posibilidad de, entre los gritos, escuchar a gente muy lúcida, los panelistas y también nuestros invitados, que en este caso son Ramón Méndez, doctor en Ciencias Físicas y director de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Ramón, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros, Raúl Viñas, activista, ambientalista. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Y el señor diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, Daniel, un gusto. Gracias por la invitación. En minutos estaremos con gente que además es reconocida por su sensatez y sus sentimientos también, pero veamos por dónde se canaliza la discusión de este asunto central. El hallazgo de algunas trazas que permitirían pensar en un yacimiento petrolífero. Pero en la continuidad del tema nos vamos a Argentina, porque hablamos antes del acto eleccionario legislativo, vamos a hablar ahora con datos concretos. En ese sentido, creo que Ale tiene algunos comentarios para hacer. Ale Labraga, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches para todos. Y simplemente como para ingresar en el tema, hacer un pequeño análisis de lo que ocurrió en estas elecciones, que recordemos que son de elección parcial, es una renovación parcial del Parlamento, tanto de diputados como de senadores, a diferencia de lo que ocurre aquí en Uruguay. Y esto además marca como una especie de bisagra, de punto bisagra, en el marco de los 2 años que lleva de gobierno Mauricio Macri y los 2 años que le restan. Y por un lado es importante remarcar, por ejemplo, que la extensión de la victoria, en este caso de Cambiemos, se ha consolidado como, podemos decir, una de las victorias más importantes de los oficialismos desde el año 1983, un punto que no ha pasado desapercibido. Por otro lado, también remarcar que Cambiemos ha obtenido, Daniel, victoria en lugares tan importantes como Capital Federal, con Carrió, que a pesar de las últimas polémicas de los últimos días se ha consolidado como una figura importante. María Eugenia Vidal llevando como gobernadora también a Cambiemos a triunfar en la provincia de Buenos Aires, dejando a Cristina en un segundo lugar con una posición que ella la marca como somos ahora la nueva oposición. Y algo no menos importante que han marcado los analistas, Cristina por primera vez apareció leyendo parte del discurso que dio, o sea, como que no quiere dar ningún paso en falso. Pero además ha marcado también triunfos en provincias muy importantes y en ciudades muy importantes como puede ser en Santa Fe, en Entre Ríos, en Salta, donde también estaba la figura de Urtubey, el gobernador, que por allí se proyectaba como una figura de recambio desde el lugar del frente de Cristina Fernández de Kirchner para el 2019. Y lo deja Mauricio Macri ahora con la misión de tratar de consolidar de acá al 2019 un 45% de apoyo de la gente para no tener que ir a una segunda vuelta, y por ahí la posibilidad que en Argentina sí se puede dar de una reelección, ¿no? La reelección, sí. La verdad que Macri en este momento lo debe estar considerando. Mónica Botero, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Bien, comentarios con el resultado ya a la vista. Bueno, da la impresión de que los argentinos quisieron votar para sanar la democracia, no porque estuviera herida, sino porque quieren una continuidad que dé por primera vez a un gobierno no peronista un desarrollo y un final como marca la agenda constitucional. Creo que el respaldo fue claro. El respaldo de Lilita Carrió, que no es menor, que ganó más de un 50% en la ciudad de Buenos Aires. Creo que de alguna forma en el imaginario o en la realidad lo que estaban diciendo los ciudadanos es que quieren más políticos que proyecten honestidad, honor, seriedad. Creo que por ahí
podrían venir algunos titulares. Bien, ya veremos qué sucede en estos próximos pasos que dará la dirigencia política. Ale, ¿querías hacer No, sí, una acotación de lo que decía Sí. Mónica, el tema de que hace décadas que un gobierno de franja no peronista no claro. puede completar el mandato, Sí, ¿no? sí, sí. Parecía como una especie de maldición. Exactamente. Miguel Bansi, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, cerquita de los, ¿puedo decirlo? Sí, cerquita de del número redondo. Dígalo, Los nadie, 60. nadie me cree, todo el mundo cree que tengo 80. Que tiene que- 50. Que tenga pero 60 por es favor, un halago. Por favor, ¿no? bueno, muy bien. Si hubiera estado en Argentina, ¿hubiera votado a quién, Mansi? La verdad que no sé. Ninguno me provoca especial simpatía. La verdad que no tengo ninguna adhesión. En algún momento estábamos cerca de los radicalistas, cuando la apertura democrática, pero eso desapareció, no anduvo. De manera que ahora ninguno despierta especial simpatía. Bien, ¿y qué lectura hace? Hay lecturas obvias, es difícil pelearse con los hechos, ¿no? Están las cifras ahí, lo que pasó, ya se dijo mucha cosa, da la impresión de que es el ocaso del kirchnerismo, pero como se dice esa frase célebre que se atribuye a más de uno, en política no hay muertos sino malheridos. Claro. Pero bueno, en principio el ocaso del kirchnerismo. Sí, me Lo que de permite repente- una brevísima pausa, porque sí. quiero pedirle a la producción, que veo que siempre es muy rápida, ¿no? Sí. Es una producción extraordinaria, que me busque, el que estaba muy enojado es un uruguayo, que sí eligió votar en Argentina y eligió respaldar a corrientes políticas argentinas. Si es posible, ¿eh? Lo quiero después, en un ratito me piden, en un ratito. Miguel, si redondee su comentario. Lo que sí me llama la atención, el veredicto de Argentina, es el tema de los argentinos, pero me llama la atención los kirchneristas criollos. ¿De dónde salieron tantos kirchneristas? Además son todos frente amplistas, eso es lo que me llama la atención. ¿De quién son? ¿De Tabaré no pueden ser? Porque el tuerto nos estuvo peleando 3, 4 años con los puentes tapados. De Mujica no deben de ser, porque dijo que la vieja era peor que el tuerto. Entonces, ¿de dónde salió tanto kirchnerista? Todos frentistas, serán de Andrade, serán de Astori, de Martí. ¿Quién serán esos frentistas kirchneristas de última hora que estaban todos tan entusiasmados con la campaña de Cristina Kirchner? Eso es lo que me llama la atención. Oscar, ¿cómo le va? Muy buena elección Macri. O sea, en realidad no es que ningún proceso electoral haya tenido este resultado. Cristina ganó la segunda presidencia con un 54%. Macri tiene un 40%, pero un 40% es mucho y además ganan las provincias más importantes y en las que había más disputa. Sobre todo provincia de Buenos Aires, 4 de cada 10 argentinos viven en provincia de Buenos Aires, ganó 14 provincias de 24, es un muy buen resultado. Es un muy buen resultado para Cambiemos a mitad de periodo y después de haber aplicado un montón de ajustes que los indicadores sociales de la Argentina son los que son. O sea, hay más pobres en la Argentina de lo que había. ¿Se siente fortalecido para más ajustes ahora, Macri? Bueno, al otro día que ganó las sesiones sube la nafta y hay, o sea, y colocan la agenda. Un panorama. Ahora está reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entre las cosas que está discutiendo son denuncias de la Asociación de Jueces Laborales de la Argentina y de abogados de la Argentina en función del hostigamiento que están recibiendo del macrismo. Yo ayer tuvimos con ellos, también hay delegaciones de Brasil que están cuestionando el impacto de la reforma laboral, que por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumió que es un tema de derechos humanos las violaciones en términos laborales. Lo que pasa es que es un avance desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bien, está pronto, me dice la producción, lo que decía hace algunas horas Víctor Hugo Morales. Y será así nomás el mundo. Será así, es decir, se puede señalar cualquier mentira, hablar de transparencia. La misma persona que hace pocos meses hizo un blanqueo de capitales para que su hermano y sus amigos se denunciaran que tienen en el exterior 200 millones de dólares. Esa será la transparencia. Será el correo la transparencia. Es mortificante, pero se anima a decir la transparencia, se anima a decir que vamos a combatir la pobreza, al mismo tiempo que están con la carpeta sacando la flexibilización laboral. Sí, ahí, si me dejas, Daniela, hay una periodista mexicana que le hace esas dos preguntas. Le dice, bueno, usted habla de la transparencia y qué pasa con una ley de blanqueo que de los primeros favorecidos su hermano. Y la segunda pregunta que le hace es más en el sentido de decir, ¿daba para un baile, festejo y globo cuando acabamos de encontrar el cuerpo de Santiago Maldonado? Miguel. ¿No ¿Queremos hablar de Cristina o no queremos hablar de Cristina? ¿Queremos hablar de los 5 millones que tenía la nena, de caja chica en el banco? ¿Queremos hablar de las bolsas de dólares? ¿Queremos hablar de eso? ¿Alguien va a defender eso, Miguel? No. Quería estar seguro, no. porque el Muy Frente bien. Amplio, pero el Frente Muy Amplio bien, Miguel. lo defendió Muy bien, Miguel. con valor Muy y bien, con Miguel. calor Nadie va a durante toda la campaña. Nadie va a Durante defender toda eso. la campaña. No esperaba menos de Se usted, puede Andrade. discutir lejos del barro, Miguel. No esperaba menos de usted, Andrade.
Bien, Mónica. Y la historia no se entiende sin, la política no se entiende sin la historia. A veces la historia un mes antes o 5 años antes, pero tenemos que mirar cómo dejaron el gobierno. Tenemos que mirar a la gente siendo presa, escondiéndose, tirando bolsas llenas de plata por los balcones. Estas cosas no salen gratis. Después, supuestamente, va a tener el gobierno que viniera, era obvio que iba a tener. ¿Comentarios sobre lo de Víctor Hugo? Por lo que veo, no. ¡Qué tupé! Es lo único que se puede decir. Bueno, mañana a las 8:30 de la noche, en el horario en que va Todas las Voces, los martes y los jueves, tendremos una edición especial de Telenoche. Y desde ya puedo afirmar que es un imperdible, un imprescindible para entender o para tratar de entender lo que sucede con Venezuela. Bajo la conducción de Federico Paz, con el aporte en las cámaras de Daniel Revetria, mañana Telenoche, edición especial, con un equipo allí, en Venezuela. Un adelanto. Para tener una visión completa de lo que ocurre aquí, fuimos a hablar con los protagonistas de la escena política y escuchar las distintas versiones de lo que está ocurriendo en Venezuela. Tuvimos la posibilidad de hablar mano a mano con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, y con Lilian Tintori, activista venezolana que trabaja fuertemente en defensa de los derechos de los presos políticos, esposa además del líder opositor Leopoldo López, que cumple en estos momentos arresto domiciliario. Para mí esto es un espacio de libertad que tenemos que aprovechar todos los venezolanos. Gracias a Uruguay por estar aquí en Venezuela cerquita y escuchar directamente de nosotros lo que vivimos y lo que estamos viviendo. Es muy difícil en un marco de una hegemonía existente en la prensa capitalista, que tiene un relato único a través de un aparataje que decidió tomar partido abiertamente contra la revolución bolivariana. De verdad que son espacios de libertad que hay que aprovechar. Nosotros en Venezuela cada día estamos más atrapados en una dictadura y cada vez que tenemos la oportunidad de hablarle a la región, de hablarle a un país hermano, lo valoramos mucho. No vivimos una situación de guerra como la que muchas veces se pinta. En Venezuela conocimos la libertad casi plena, diría yo, para no ser, digamos, superlativo. Es con Chávez. Usted en 3 meses va a tener su tercer hijo, una niña. Sí. ¿Qué Venezuela tendrá esta niña cuando sea adulta? Bueno, yo espero que una Venezuela en libertad, una Venezuela en democracia, una Venezuela llena de oportunidades. Este embarazo nos ha dado mucha fuerza a Leopoldo y a mí. Es nuestro tercer hijo. Lo concebimos en la cárcel, lo pensamos muy bien, lo planificamos. Y que Leopoldo ahorita esté más cerca de nosotros nos da mucha alegría, mucha esperanza y más compromiso. Pero el papá de esta niña tiene que estar en libertad plena. Leopoldo tiene que salir de esta cárcel injusta porque Venezuela lo necesita. Bien, felicitaciones al canal, al noticiero, a Federico y a Daniel, que han hecho este extraordinario trabajo. Me animo a anticiparles que quedarán con la sensación de que es una obra periodística que merece ser tomada muy en cuenta. Algunos comentarios del... Sí. Bueno, se partió la mesa del MUD. Se partió hoy, ¿no? Hay noticias que son de hoy, que no son solamente de hoy, que son del día después de la constituyente. El debate parlamentario después de la constituyente, Ramos Salud acusa a Freddy Guevara varias cosas. La primera, de acribillar el diálogo. Se informa del diálogo que existía, porque en realidad la información sobre el diálogo acá llegaba muy poco. Parte del diálogo implicaba postergar la Asamblea Constituyente, implicaba integrar un candidato de la oposición al Consejo Nacional Electoral y otro que fuera de consenso. Parte del diálogo implicaba un acuerdo entre el funcionamiento de la Asamblea General. Esto lo reconoce el periódicos opositores al chavismo. Ahora, hoy es más duro, ¿no? Hoy salieron a decir que Ramos Salud y Acción Democrática, que ganaron 4 de las 5 alcaldías, son traidores. Es lo que dice Capriles, en una grieta de la que se informó poco y que existía. Y una cosa era que el chavismo denunciara que había mercenarios a sueldo generando desestabilización, y otra cosa que ahora desde la misma oposición se acusa a Guevara y a otros líderes de la oposición a tener mercenarios a sueldo haciendo sabotaje, ¿no? O sea,
tendríamos que tener una creo consideración. Que el tema del diálogo siempre es cuando los gobiernos, sobre todo gobiernos autoritarios, es una forma de confesar su debilidad, es cuando llaman al diálogo y ganan tiempo con eso. Me parece que dialogar con un gobierno que impuso las cosas que impuso para empezar la constituyente, yo qué sé, yo sería un poquito más dura. No sé si tendría ganas de dialogar, pero bueno. Bien, Mónica. Queda feo decir. Ale, sobre este asunto, bueno, las redes además empezaron a palpitar con este tema y además... Sí, no, tenemos participación por todos los temas que estamos planificando, así que recuerden, @todas-las-voces4. Y estaba mirando el informe de Federico, me parece justamente como se llama el programa, Todas las Voces, ¿no? Poder escuchar y ver desde adentro, porque muchas veces aquí escuchamos las voces de venezolanos que se han radicado acá en Uruguay y está bueno, por ahí perder la parcialidad y tratar de llegar a fondo del tema, ¿no? Lo más que se pueda. Miguel. Es una pena enorme que se salga a reivindicar o que se disfrute o que se haga escarnio de la oposición, que claramente está pasando un momento de crisis, está pasando un momento de desorientación, y se olvida de los 120 muertos que hubo en 120 días de protesta. La verdad que me pega bastante que se hable ahora y se alce la voz contra la oposición cuando se cayó, mientras caía un venezolano por día durante los 120 días que duraron las protestas populares en la calle. 120 muertos en 120 días y la gente andaba de boquita cerrada. Y ahora se están regodeando con que se quiebra la oposición y hay diálogos tratando de encauzar la vida democrática y la libertad de ese país que está claramente sometido a una dictadura por donde se lo mire y según cualquier parámetro y cualquier pauta, ¿no? Raúl Viñas nos entregó esta carpeta, vamos a seguir hablando del tema de Venezuela más adelante, sin dudas, pero ahora quiero ir al asunto central. Nos entregó esta carpeta, Viñas nos va a explicar en instantes de qué se trata. Antes, este primer informe sobre, ¿seremos en el futuro un país petrolero? Petróleo en Uruguay, el hallazgo. El pasado viernes, el Poder Ejecutivo anunció que a 973 metros de profundidad, en un pozo realizado en Cerro Padilla, en Paysandú, se descubrieron arenas con saturación de hidrocarburos. ¿Estamos en la antesala de convertirnos en un país petrolero? ¿O el anuncio del gobierno fue apresurado y genera expectativas exageradas? Por estas horas, el gobierno y la empresa encargada de la perforación, Schwebach Energy Uruguay, se abocan a determinar si se trata de un yacimiento y su explotación es rentable. Si hay petróleo, ¿es suficiente? Un estudio realizado en 2015 por la empresa Netherland, Sewell y Asociados calculó que en la zona noreste del país podrían existir hidrocarburos por hasta 1.769 millones de barriles recuperables, es decir, el 30% de lo que realmente existe y equivale a 5.637 millones de barriles. El negocio. ¿Qué ganamos? Los contratos firmados con las petroleras señalan que en caso de haber un descubrimiento comercialmente explotable, ANCAP tiene el derecho de asociarse hasta en un 50%. El Estado uruguayo recibe partes de las ganancias, así como el impuesto a la renta que afecta a los ingresos del contratista. Esto implica que al Estado le quedaría prácticamente el 73% del beneficio económico. Igualmente, quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo nos cambiaría socialmente pasar a ser un país petrolero? ¿Cómo afectaría nuestra imagen de país natural? ¿Cómo se distribuirá la renta petrolera? Cada pregunta de Ale y de la producción, un programa, sin dudas, ¿eh? Cada pregunta, un programa. Así más o menos se los planteo. De cualquier forma, hay una pregunta clave y ¿es bueno o no tener petróleo en Uruguay? Primero, lo que decía Raúl Viñas, ¿cómo le va? Bueno, ya lo saludé. Ya nos saludamos. Nos saludamos doble, igual, no pasa nada. Pero, ¿qué es esto? Contrato entre ANCAP, Schwebach Energy Uruguay, SRL. Justamente es eso, es la ley fundamental que maneja el campo petrolero en nuestro país. Un contrato firmado por ANCAP en 2012, por el cual le da por 30 años derechos de exploración y explotación sobre hidrocarburos en el Uruguay a esta empresa. Hidrocarburos que el propio contrato define claramente, pueden ser convencionales y no convencionales, lo pone en la definición que cada vez que habla de hidrocarburos se refiere a ambos tipos. Además, en este contrato, el Estado comete una ilegalidad al aceptar la jurisdicción internacional para temas mineros en la solución de diferencias. Eso va en contra del Código Minero, artículo 19, que dice que es de orden público
que cualquier diferencia en temas mineros deberá ser resuelta por las Cortes de la República, las leyes y la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Bien, vamos a ingresar en el tema porque además ha tenido la gentileza de traer una carpeta para cada uno de los integrantes del programa durante esta noche, pero cortita y al pie. ¿Es bueno o malo tener petróleo? Tener petróleo puede ser bueno o puede ser malo. Si se trata de petróleo no convencional que debe ser sacado mediante fracking, no hay forma de que sea bueno. Si además ese yacimiento posible coincide con la zona del acuífero guaraní, la contaminación del acuífero que puede terminar con nuestras termas, puede terminar con el abastecimiento de agua que hoy se hace, por ejemplo, a Rivera, Artigas, Baltasar Brum, Tomás Gómez Oro, Bella Unión y Tacuarembó. Pero no es fatalista esa mirada, Raúl. Bueno, después lo voy a explicar. La contaminación del agua es un hecho con la tecnología en el estado actual. Ajá. El doctor en física está con nosotros, Ramón Méndez, actualmente ocupa la dirección de planificación de la Intendencia. La misma pregunta, Ramón, más allá de algunos comentarios preliminares, claro. Bueno, coincido. O sea, tener petróleo puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Hay ejemplos en el mundo donde los países han cambiado para mal desde una cantidad de puntos de vista, no solamente por problemas ambientales, sino también por problemas económicos. La conocida como enfermedad holandesa es la enfermedad típica de la economía, en la cual una economía petrolera recalienta la economía y hace que se dispare la inflación, que se disparen los costos de vida, que se disparen los salarios, y eso mata otra parte de la economía o toda otra parte de la economía. También hay ejemplos extraordinarios en el mundo que son los que han guiado desde el principio toda la construcción de la política energética en Uruguay, que en particular en el caso petrolero es el caso de Noruega, por dar un ejemplo paradigmático, en el cual, bueno, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista del aprovechamiento, cómo se generó un fondo que lo han imitado otros países para las futuras generaciones y no utilizar en el presente y por tanto ni recalentar la economía, ni gastarse en un gobierno, sino colocar en fondos por fuera de lo que es el manejo del gobierno de turno. O sea, hay ejemplos en los cuales una explotación petrolera se puede hacer de una forma razonable y que transforme virtuosamente el país. Bien. El asunto es, claro, dar los pasos para hacerlo de la forma adecuada y no la inadecuada. Hemos tenido una mirada científica y ambientalista, otra mirada científica y además calificada en estas cuestiones de la energía, la mirada política también de alguien que ha estado muy involucrado con el tema energético como el diputado Abdala. Sí, te agradezco que me des el pie, Daniel, porque yo creo que en el trasfondo o en el contexto de esta discusión hay sin duda un aspecto de carácter político que me parece que es insoslayable. Yo comparto en principio las reflexiones que aquí se hacían en cuanto a que creo que es bueno tener recursos de esta característica según el uso que le demos a los mismos, según cómo los administremos, según si advertimos o no, que debemos advertir que no son recursos que le pertenezcan a la actual generación, sino que en todo caso son de las futuras generaciones, y por eso la implementación de los distintos fondos, el modelo noruego creo que es paradigmático. Hay modelos paradigmáticos en el sentido de lo que no se debe hacer. A mi juicio Venezuela es un caso, con todas las características particulares que tiene. La enfermedad holandesa sin ninguna duda también ofrece ejemplos de cómo, aún utilizando racionalmente el recurso, exportándolo de manera importante, eso puede impactar en los distintos sectores de la economía y afectar el tipo de cambio y hacerle perder competitividad al resto de la economía. Ahora, creo, repito, que hay un aspecto político que es insoslayable y que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el Uruguay. Me parece que aquí estamos teniendo una discusión que se da fundamentalmente entre lo real y lo virtual. Yo creo que ni siquiera de hallazgo puede hablarse todavía en el Uruguay. Me parece que hay, en todo caso, una vez más, porque a lo largo de la historia han habido muchos, indicios de la eventualidad de que haya ocurrido o una migración de petróleo en alguna zona del territorio nacional, o que eventualmente pueda haber elementos que conduzcan a la expectativa de que se pueda llegar a encontrar presencia de petróleo en algún lugar del país, pero que eso no necesariamente indica que esos recursos sean explotables o comercializables. Yo creo que el gobierno ha hecho... la atención la dimensión que cobró este anuncio en particular. Sí, yo creo que el gobierno ha hecho un muy mal manejo público de todo esto y de la comunicación, lo digo con toda franqueza. Advierto que esto se inscribe también en una especie de apuntalamiento del gobierno de determinados temas en el afán de dar buenas noticias, que conducen precisamente a construir, en todo caso, sensaciones en la población que están muy alejadas de la realidad, o que por lo menos es muy prematuro, desde ese punto de vista, transmitir como cosas ciertas, cosas que todavía no han ocurrido. Bueno, vamos a ir más a fondo con eso. Me quedé además con la negativa cuando se mencionó
El caso noruego como paradigmático lo negó enfáticamente Viñas, por lo menos con un gesto que después quiero decodificar. Mónica, sí decías. Sí, me parece, retomando lo que decía el diputado Abdala, me parece que con el anuncio del viernes el presidente Vázquez puso en juego una cosa mucho más valiosa que el petróleo, que todavía es algo en lo que no nos vamos a gastar la plata porque no la tenemos ni cerca, que es la credibilidad del gobierno. Me parece que el presidente está jugando con la credibilidad del gobierno en las últimas semanas incluso. No solamente con este anuncio, que parece como que está subestimando a la gente. Ya la gente no le cree los anuncios. Me parece que está muy mal asesorado en la parte de comunicación, coincido totalmente con el diputado, porque está viniendo de una semana antes cuando anunció lo de UPM y dijo en la semana próxima vamos a estar firmando, y no era la primera vez que anunciaba lo de UPM, y no era la primera vez que anunciaba lo del petróleo. En febrero de 2016 llamó a los expresidentes para hablar, para dar una imagen de Estado y de vamos a hablar del futuro. Cuando salió de la reunión dijo que iba a presentar un proyecto de ley de hidrocarburos, donde se hablara de si vamos a hacer Noruega, o si vamos a hacer Arabia Saudita, o si vamos a hacer Venezuela, o si vamos a hacer Uruguay tratando de hacer las cosas bien. Ese proyecto de ley nunca apareció. O sea, se trata de tirar bombas ahí en el medio de la mesa y después no pasa nada. La gente se está ya cansando de eso, ¿no? Yo le gritaba no apoyaba al diputado Abdala para pelearle un poco, porque dijo que habían hecho, y lo repitió Mónica ahora, el gobierno un muy mal manejo comunicacional. Yo creo que no, yo creo que fue magistral el manejo de la comunicación del gobierno. No es boba. Pero claro, pero a ver, no se puede perder lo que no se tiene. Usted la credibilidad la dejó por el camino hace ratazo. Voy a parasitar a Conrado Hughes, que está de vacaciones pero sigue tuiteando, y levantó una serie de tweets haciendo la historia de los anuncios del Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio, que arranca el 14 de agosto de 2005, donde dice hayan reservas de gas en Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez ha declarado que se ha demostrado científicamente la existencia de un reservorio de gas en agua territorial del país. 24 de junio de 2008, reservorio de gas para 120 años, dijo Tabaré. 15 de abril de 2011, Uruguay halló petróleo por primera vez, ahí ya lo anunció Sendik. 12 de agosto del 2013, Uruguay vuelve a hallar indicios de petróleo. En 3 o 4 años vamos a tener muy buenas noticias, dice Sendik. 11 de noviembre, nuevas estimaciones, José Colla, Carolina Cose, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos de todo. Y finalmente, como recordaba Mónica, en febrero de 2016, convocatoria de expresidentes. ¿Por qué salieron ahora a decir una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por séptima u octava vez que había petróleo? ¿Qué pasó antes para que esta gente saliera a decir que había petróleo? Pasaron cosas espantosas, mi amigo. Pasó que subió la carne, subió la leche, los brasileños trancaron la leche. Vázquez se agarró a los besos con Mugabe, un asesino serial, un criminal, un genocida. Y pasó UPM. Entonces hicieron un magistral uso y manejo de la comunicación, porque taparon todas las barbaridades de esa semana con el pozo de petróleo, que por cierto no existe. Oscar. No tomó la pastilla, Miguel. Yo voy a leer la... Pero hay cosas que te sacan, muchachos. Sí, ¿Qué querés? Como decía sacado. Mónica, que somos todos tarados. Yo voy a leer la comunicación de presidencia, porque o leemos comunicaciones diferentes, ¿no?, del punto de vista de la magnitud que se le da, o tenemos una interpretación diferente de los conceptos del idioma español. Dice: se ha descubierto presencia de hidrocarburos en Paysandú, según la información oficial comunicada por los técnicos. Punto. Este es el primer pozo exploratorio offshore en tierra en 30 años en Uruguay y el primero en el que se ha descubierto presencia de hidrocarburos. A pesar de eso, aún falta determinar si el descubrimiento es comercializable. Cierra. ¿No? O sea, ¿dónde se tiran las campanas al vuelo? ¿Dónde está la gran... ¿Dónde está? Yo traté de escuchar con mucha atención. Voy a pedir si se puede hacer lo mismo. Escuché a Mansi con mucha atención, que generó toda una apasionada ofensiva acerca de la... Lo puedo comentar. Me parece, ¿no?, que en realidad después se toma esto como se toma por los medios, ¿no? Lo pueden amplificar, le pueden dar mayor peso, menor peso. Pero claramente dice, falta determinar si es comercializable, es el informe de los técnicos que están estudiando en el lugar. No es un informe del gobierno, ¿no? O sea, es un informe técnico, se encontró hidrocarburos, no se sabe la magnitud. Hoy hubo una instancia muy importante No en el propio lugar
Y de eso nos va a estar informando más adelante José Ignacio Romero, que ha estado allí, un equipo de Telenoche, del Centro Monte Carlo de Noticias. Allí hubo técnicos de la Dinama, que además han descartado, me gustaría ir luego con Viña sobre este asunto, han descartado en principio la aplicación del fracking. Y allí está la moratoria respecto a este sistema. ¿En algún momento será necesario para aquello no convencional que también sugiere este informe que teníamos con el propio Raúl Viñas, que nos acaba de acercar esta carpeta? Bueno, en fin, me dicen que en un minuto estará José Ignacio Romero desde el departamento de Tacuarembó. ¿Tú decías, Mónica? Lo que quería decir es que está bien que eso dice el comunicado, pero el tema es en el contexto en el que se liberó. El presidente habló con los medios ese día cuando le fueron a preguntar qué pasaba. Fue el viernes, se está terminando la semana. Usted anunció que en esta semana más tardar se firmaba la UPM y ¿qué pasó? Y él dijo, bueno, esto todavía no está resuelto, pero vayan a mirar la web del presidente porque hay una información muy importante que va a ser muy importante para el futuro del Uruguay. En una hora. Bueno, ¿qué dice la gente? Ale, por favor, porque tenemos la encuesta de Twitter, quiero que opine la gente, que tenga más presencia en el programa. ¿Qué está diciendo la gente cuando le preguntamos esto en nuestra encuesta, Ale? Exactamente, a través de @todaslasvoces4, lo que les preguntábamos a ustedes era lo que ven allí en pantallas. ¿Es bueno o malo para el país la existencia de petróleo? Y hasta el momento, porque sigue abierto el sondeo, las respuestas son 48% dicen que es bueno, 52% dice que malo. Recuerden que pueden seguir participando a través de @todaslasvoces4 y también opinando en el programa con el hashtag Opino en TLV. Bien, está muy bien este sondeo que planteó el programa. Quise abrir un poco las preguntas. Después tengo una encuesta en mi cuenta de Twitter que menciona algunos otros aspectos interesantes. Oscar. Sí, yo también tengo sorpresa por lo siguiente, ¿no? Hace una semana se anuncia que estaba cerca del acuerdo con UPM. Arriba el 90% de la posibilidad del acuerdo. Probablemente se cierre la semana próxima. Probablemente se cierra la semana próxima o no se cierra la semana próxima. ¿Y a quién le puede extrañar, mirando sensatamente una complejidad de este tipo, que vos tengas una situación en la que se difiere de acuerdo? ¿No? En la que existan condiciones que... ¿Quién no participó en una negociación en la que al cierre de la negociación se tranca? Por una semana, por 15 días, por un mes. Pero el presidente dijo esto. El presidente dijo... Anuncio. Esto dijo. Estamos cerca de un acuerdo, probablemente semana que viene cerremos. Más de un 90% de acuerdo. ¿No? Los grupos que han trabajado están cerca del acuerdo. Estar cerca del acuerdo no es el acuerdo. Y hasta que no está todo acordado en cualquier negociación 90% es casi cerca de la Sí, sí. Más de 99%. Hasta que no está todo acordado, no está acordado nada. Más del 99%. Si hay una regla de oro en las negociaciones, es que hasta que no está todo acordado, no hay nada acordado. Y te puede faltar la última coma y por la última coma trancarse 2 semanas. Sí, hay una información que se hizo pública hoy, yo no la había registrado todavía. Yo la vi en la cuenta de Nicolás Lucich, un colega, distinguido colega suyo. Sí, es interesante lo que dice Nicolás. Publicó el reporte trimestral de UPM con fecha 24, con fecha de hoy. Lo que refiere UPM respecto al estado de la negociación con la República Oriental de Uruguay es patético y está en las antípodas de lo que dijo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a quien yo ya no tengo por qué más creerle. Dice UPM. El objetivo de estas discusiones que se iniciaron en julio de 2016 es la primera fase de preparación que defina los prerequisitos locales de inversión. Sigue. Luego de esta primera fase habrá una segunda fase que consistiría en condicional, en un estudio de preingeniería promedio. Segunda fase esta que toma entre 1 año y medio y 2 años. Si estas dos fases, y termino con esto, textual, si estas dos fases de preparación concluyen satisfactoriamente, UPM iniciaría proceso regular en la empresa de analizar y preparar la decisión de inversión de una potencial planta de celulosa. Esto está en las antípodas de lo que viene diciendo un día sí y otro también el presidente de la República, Tabaré Vázquez. A ver si me permite, Miguel, me llama Nacho Romero. Lo que hizo muy bien en plantear ese tuit de Nicolás Lucich, porque allí lo que dice la empresa es, bueno, vamos a lo que yo decía al comienzo, ¿no? Primero tenemos el marco, después hay que tener el lienzo y empezar a pintar sobre él. ¿Qué significa pintar sobre el lienzo? Que estén prontas, por ejemplo, algunas de las obras para las que el gobierno no ha logrado tampoco activar, como era esperable, el sistema de PPP. No hay ni pliegos en la web. No hay ni pliegos en la web. Además eso, en una segunda fase lo que viene es decir, bueno, a ver cómo les fue con la construcción de esa infraestructura. Y posteriormente, en una tercera etapa, lo que se señala por parte de UPM es ahí tomamos la decisión de si venimos o no. Por lo menos así queda considerado después de y en cualquier esta momento lectura. se puede interrumpir, yo lo lamento, pero a ver si entendemos. Quede claro, yo lo lamento como lamento que no haya petróleo. Miguel.
Pero Mansi está hace un año diciendo que no va a haber nunca tercera planta, ¿no? Yo lo he escuchado más de una vez decir, es humo, no existe. En el caso de Fray Bento, teníamos las dos plantas, que una ya tenía movimiento de tierra, o sea, tenía la caminería pronta para instalarse y no se hizo. No estaba en la etapa de previo estudio de... Bueno, estaba... Aratiri también fue más o Por menos eso, similar, o sea, ¿no? Y eso pasó con el Puente Colonia-Buenos Aires, pasó con el Plan Feni y los Malayos, pasó, o sea, muchas de las inversiones Estamos tratando lo que dice el presidente de la República, Andrade. Sí, claro, estamos diciendo qué le dice a la gente, a los ciudadanos, el presidente de la República. Si me está vendiendo bombitas de alquitrán, que hay un acuerdo marco cerca. Quiero preguntarle a la producción si tenemos... Hubo dos tweets del candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, senador de la República del Partido Nacional, donde manifestó el malestar de la oposición, a tal punto que tienen pensado convocar a los ministros que están en esta situación. Estaba previsto que fueran y se suspendió, se postergó la presencia de los ministros. Eso generó malestar en la oposición. Tengo los tweets de la cuenta de Luis Lacalle Pou. Si puedo ir a ellos, me gustaría, porque allí plantea precisamente eso. El Frente Amplio suspendió la comparecencia del gobierno por tema UPM en el Senado. Siguen negando información, dice el tuit, el primero de una serie de dos, y allí está la continuación. Plantearemos a la oposición la posibilidad de llamar a sala a los ministros involucrados. Esto es lo que señalaba Lacalle Pou. La oposición está planteando ese asunto. Vuelvo al tema del petróleo, a la espera del contacto con José Ignacio Romero. ¿Está Nacho? Bueno, voy contigo, José Ignacio. Una noche en Tacuarembó, que me imagino, además tiene un clima tan particular en esta primaverita, en el pago más grande de la patria. Después te voy a dar algunos consejos, sobre todo dónde comer. Se come bien en todos lados, pero te puedo dar algunos consejos particulares. Querido Nacho, adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por el saludo, un placer estar con todos ustedes. Hace calor, ahora sí, aquí, porque donde estábamos más temprano cuando salimos en Telenoche, en el lugar donde se está realizando la exploración, había bajado muchísimo la temperatura y el viento se había enfriado de la nada, porque la tarde estuvo muy intensa, muy calurosa. Aquí ya estamos en el centro de Tacuarembó y es mucho más cálido, más ameno el clima. Están todos los hoteles ocupados. Le preguntaba a algunos de los muchachos que trabajan en algunos de los hoteles que recorrimos si era puntualmente por esta situación de exploración y búsqueda de petróleo, por la llegada de los técnicos de Dinama y demás, y me explicaban que no, que en general entre lunes y jueves suelen estar todos los hoteles ocupados. Averigüé que hay alguna actividad ganadera, de remates y demás, y eso también genera mucho movimiento. Está bastante movida en la ciudad, que hacía tiempo por otra parte yo no venía, y ha sido un gusto de verdad reencontrarme con esta ciudad. Bien, Nacho, y sobre tu presencia allí, hoy veíamos unas imágenes extraordinarias de Daniel Revetria, que te ha acompañado en esta tarea, pero ¿qué pudiste concluir luego de estar en el terreno? Bueno, primero que nada, lo primero que se me viene a la mente es el tema de la Ruta 26, que ya está bastante destruida por el tránsito de camiones de leña, y me imagino que si se confirma que hay petróleo, o si por lo menos se van a continuar con los estudios y aumenta el tráfico hacia ese punto del país, hay que hacer algo urgente, porque la ruta así no puede estar. O sea, es una ruta que une además dos departamentos muy importantes, que es transversal en el país, entonces conecta el centro con el litoral oeste. Y hay que hacer algo rápido, porque de verdad que está bastante mal. Hay tramos que de verdad no se pueden transitar. De todos modos, sobre todo cerca de Tacuarembó, que es donde anduvimos nosotros, se está trabajando, y hay a la salida de la ciudad por lo menos está en buen estado. Pero a medida que se empieza a avanzar en la misma, se vuelve totalmente caótica esa ruta. En el kilómetro 154 de la 26 está la entrada para el predio donde está realizando la exploración Swedbank Energy Uruguay, que está a 5 kilómetros aproximadamente de la Ruta 26. Ese camino también está completamente destruido. Me imagino que arreglarlo dependerá de los resultados de los estudios que comenzarán mañana con la llegada de los técnicos de Dinama. Pero la primera reflexión es esa, es el estado de la ruta, que es inevitable no pensar en eso, porque es por donde uno transita. Después, bueno, el trabajo que se está realizando allí, hay algo que llama la atención, que incluso comentábamos con Daniel Revetri, con Gabriel García, que son los compañeros que están aquí con nosotros en Tacuarembó, y es el hecho de que, si bien las medidas de seguridad son muchísimas dentro del predio que está delimitado para la realización de la exploración,
no hay ningún otro tipo de seguridad, por lo menos visible. Eso llama mucho la atención. Están los contenedores donde se quedan los trabajadores, está el lugar donde está la torre, donde está el pozo y donde se concentran los trabajos. Es un predio no muy grande, capaz que 60 metros de largo y no más de 25 de ancho, pero no hay ningún otro tipo de seguridad, y eso llama la atención no por el hecho de que puedan robar, sino simplemente por el hecho de que se acerca mucha gente. Incluso uno de los trabajadores me comentaba que de días atrás, cuando se realizó una manifestación contra la exploración la explotación sobre todo de hidrocarburos y reclamando la salida de estas empresas internacionales que están aquí en este punto del país, había uno de los manifestantes que volaba un dron por encima de la planta y había mucho viento, y ese dron se cayó varias veces, no sobre los que estaban trabajando, pero sí en la zona, porque es una zona que tiene mucho viento, por lo que me decía uno de los que trabajaba allí, que nos advertía que con el dron que opera Daniel Revetria no podíamos pasar mucho por encima de donde están realizando esos trabajos. Pero la seguridad también viene por ahí, ¿no? Porque es un sitio que va a generar controversia. Si ya la genera ahora, me imagino si son resultados positivos, va a generar mucho más controversia todavía. Claro. Entonces, también hay en ese punto algunas cosas que hay que analizar una vez que se confirme el hallazgo, si es que se confirma de este yacimiento, ¿no? Bien, muchas gracias, Nacho, y además tendremos tu trabajo con algunas conclusiones de la visita de algunas autoridades ambientalistas allí y también del propio ministerio. Gracias, Nacho, por interno de paso la recomendación, porque no voy a quedar mal con todos los restaurantes de ese querido departamento de Tacuarembó. Son todos buenos, eso es lo que les puedo garantizar. Me dijo el otro día Claudio Gaucher, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, creo que hizo la precisión correcta de qué se había encontrado. Vamos brevemente a eso y luego vengo con el panel. Lo que apareció fueron indicios de hidrocarburos líquidos. Indicios, que no significa un yacimiento. Exactamente. Bien. ¿Qué vio Schwebach en esa zona, en ese paisaje, que le hizo suponer que ahí debía ser la perforación? Bueno, ya había habido algunas perforaciones en la misma cuenca. Es la cuenca norte, que a su vez es parte de la cuenca de Paraná. Y algunas perforaciones habían dado algunos indicios similares a estos. Incluso alguna perforación de ANCAP en Achar, poco más al sur, había dado indicios de petróleo libre. De este indicio pasamos a un yacimiento, serían noticias importantes a nivel continental. Claro. Raúl Viñas. Bueno, quería aprovechar lo que dijo Mansi recién. El informe de hoy de UPM es muy interesante porque marca que la empresa lleva ganados, después de pagar impuestos, lo que no hace aquí en Uruguay, evidentemente, lleva ganado más de 700 millones de euros. Y la mitad de esos 700 millones de euros ganados en los primeros 9 meses es el negocio de la celulosa. Gran parte de esa ganancia es justamente la planta de Fray Bentos, donde al no pagar impuestos, la empresa gana más que en cualquier otra planta del mundo. Solo para tenerlo en cuenta. Volviendo al tema que estábamos hablando acá, se ha hablado del ejemplo noruego, un gran ejemplo. Yo sería un atrevido si dijera que Noruega ha hecho algo mal en ese tema. El problema es que nosotros no vamos en ese camino, todo lo contrario. ¿Por qué? Para empezar, aquí estuvo el director del Fondo Noruego y expresó claramente, si ustedes van a hacer tratos con las petroleras, tengan perfectamente definido el marco legal previamente, porque si no las petroleras harán lo que quieran. Aquí no tenemos el marco legal definido. Ese es un gran punto que tenemos de entrada directamente en contra. ¿Es una asignatura pendiente, Ramón? No, yo creo que se dieron los pasos adecuados en el sentido siguiente. En el tema petrolero, vender la piel antes de cazar el oso es lo que hay que hacer. Es decir, no... ¿Cómo es eso? Porque todo el mundo supone lo contrario. Claro, o sea, porque no podemos esperar a ver si tenemos petróleo para ahí en ese momento ponernos a discutir cómo generar un marco, qué queremos hacer con él, cómo lo vamos a explotar. Es decir, tenemos que empezar con mucha anticipación y capaz que hacemos todo eso y después no encontramos nada. Pero si no lo hacemos con anterioridad, lo llegamos a encontrar que estamos en serios problemas. Entonces, fue lo que se comenzó a hacer desde la Comisión Multipartidaria de Energía, que creo que es un gran ejemplo de cómo podemos trabajar juntos los diferentes partidos políticos del país, en los cuales se comenzaron tempranamente las discusiones ya en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez y durante toda la administración anterior, para analizar justamente, recuerdo 7 puntos, el experto que plantea Raúl Viñas, la primera vez que vino al Uruguay creo que fue en el año 2010, la primera vez que lo trajimos, y ya antes habían ido técnicos uruguayos a Noruega para prepararse justamente y para comprender lo que es la complejidad de
poder llegar a una explotación de petróleo. Desde los técnicos de INAMA se vienen formando desde hace mucho tiempo ante la eventualidad de tener que autorizar un pozo o algo por el estilo. Doctor, y también políticamente, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que políticamente se vengan dando diálogos desde hace tanto tiempo muestra que creo que tanto desde el gobierno como desde la oposición hay una preocupación bien interesante en relación que esto no se puede hacer de cualquier manera. Una pregunta que se hace la gente, que además, como la mayoría de nosotros ignoramos mucho estos procesos y el detalle, lo que dicen es ¿por qué la moratoria específica para el fracking y no una ley que lo prohíba definitivamente, que no haya posibilidad de marcha atrás con eso? Creo que acá hay dos visiones. Hay una visión bastante, en el mundo hay dos visiones sobre esto, una visión bastante extrema que dice prohibamos aquello que tenemos algún tipo de dudas, prohibamos las tecnologías donde puede generarse Principio dudas. de precaución ambiental. Como un principio de precaución es una de las formas que se maneja el tema. Otra corriente en el mundo es analicemos antes de prohibir y veamos si pueden existir algún tipo de forma de aplicación de la tecnología como para que eso... Perdón, estoy hablando. Sí. A ver si eso efectivamente... se puede aplicar o no se puede aplicar. Hasta ahora yo creo que en un tema que en realidad era teórico, porque hasta que no efectivamente se vea, primero si hay petróleo, segundo qué tipo de petróleo, qué tipo de yacimiento, es una discusión teórica, creo que el tema ha quedado en una indefinición, simplemente en un aspecto de análisis. Creo que ahora sí están empezando a quedar con más claridad. La idea, por ejemplo, de decir, bueno, mientras que no tengamos alguna prueba o un análisis más profundo, prohibámoslo, porque es la forma de, como precaución ambiental, que podemos llegar a cubrirnos mientras que se culmine el análisis. Bueno, en primer lugar, no existen dos posiciones con el fracking. No hay un caso solo de fracking bueno y desafío a cualquiera a que cite un solo caso de buen fracking. En segundo lugar, acá tengo el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado, en este caso, de la moratoria del fracking. Este proyecto de ley es inservible. Prohíbe por 4 años, genera una comisión que debe estudiar en esos 4 años para enviarle un informe al Poder Ejecutivo que por su sola inacción habilitaría el fracking en 4 años y un día, sin que haya habido ninguna opinión técnica que haya mostrado un cambio sobre eso. Por otra parte, Ramón, y tú formabas parte del gobierno anterior, decreto 148/2013, se crea la comisión hace 4 años atrás para estudiar el fracking. Trabajó muy intensamente. ¿Dónde están los informes? Está lleno de informes. No los publicaron. Bueno, y si ya están los informes de esa comisión que trabajó 4 años, ¿por qué ahora tenemos que formar otra? Bueno, porque ¿dónde está el plan de trabajo aprobado en el año 14? Bien. Ahí, yo creo que lo que hay es efectivamente un poco lo que venía contando recién. Es decir, una cosa es vender la piel del oso antes de cazarlo y otra cosa es vender la piel, comprar el cuero, hacer absolutamente todo. Pero tú decías que teníamos que tener la ley antes. En cada momento hay que dar los pasos adecuados para ese momento. Hasta cierto momento, discutir o reglamentar sobre cosas que no existían, que eran teóricas, que eran en el aire, bueno, hasta cierto momento tiene sentido, después de otro simplemente es hacer cosas teóricas. Creo que ahora me parece que estamos en una etapa diferente, donde hay mayor información, donde hay mayor conocimiento y donde hay mayor expectativa de que eventualmente se pueda tener que explotar petróleo en Uruguay, tengamos esa posibilidad, y entonces ahora empieza a tomarse las decisiones en serio. Pero Ramón, nos está diciendo dos cosas diferentes. Me gustaría que hablara Ramón porque está diciendo dos cosas diferentes. Te pido disculpas, pero dice que tenemos que prever la ley. Raúl, si tú me interrumpes, si yo te interrumpo, la gente no va a entender. ¿Cuál es la inquietud? Pero además quiero que participe el señor diputado Abdala. ¿Por qué tú entiendes que hay dos visiones en lo que acaba de decir Méndez Galay? Primero nos dijo, tenemos que tener la ley antes, que es lo que propone la gente de Noruega, cosa que no se hizo, y después nos dice, tenemos que esperar a que las cosas más o menos estén definidas para empezar a definir la ley. No, el marco legal debe estar antes. Bien, tiene que esa ser es tu inquietud. A ver, la respuesta Las empresas breve. necesitan seguridad jurídica para trabajar. Hay documentos colgados en la página web, hay mucha jurisprudencia a nivel internacional. Uno tiene que hacer, hay toda una etapabilidad. En función de cada momento que se encuentre el proceso, son ciertas cosas que hay que hacer. Indudablemente, lo que hemos hablado con el equipo de Noruega en particular, es que la ley tiene que estar pronta, votada, antes de empezar a explotar. O sea, la posibilidad de que antes de que se empiece a explotar hidrocarburos es imprescindible tener una cantidad de cosas cerradas. Pero vamos a hablar de este cada asunto, momento, entonces, y eso está colgado en documentos de más de un centenar de páginas, más de un centenar de páginas de contenido, donde se analiza en cada momento, en cada etapa, qué es lo que hay que hacer antes de esa etapa.
para estar cubiertos. Está ¿no? bien. Eso es lo que se ha cumplido hasta ahora. Gracias, Ramón. Volveremos eventualmente a este punto que me parece de alta sensibilidad, porque además impacta en el resto de la gente. El presidente Vázquez, convocando a los presidentes de mandato cumplido de la democracia, da una idea de que esto se trata de una política de Estado. Más allá de que creo que la calle Pou ha señalado que, bueno, hay que fijarse también en el futuro, no tanto en el pasado. Y hay que decir, bueno, convoquemos a los actuales líderes de la oposición. ¿Sobre eso, Pablo? Sí, yo sobre eso voy a aprovechar el símil que utilizaba el doctor Méndez, ¿no? De cazar la piel del oso y de vender la piel del oso y después cazarlo. Yo creo que ya llevamos la piel del oso vendida varias veces. Ahora, el oso no aparece, francamente lo digo. En el tema petrolero, como en otros temas, me parece que eso ha sido el estilo y la característica de la conducción del gobierno. En el año 2015 nos prometieron varias cosas. Nos prometieron un plan de inversiones en infraestructura de más de 20.000 millones de dólares. Nada se ha cumplido. Con un componente de inversión privada que está muy lejos del guarismo que en aquel momento se anunció, con un componente de inversión pública que está mucho más lejos todavía de lo que ocurrió, de lo que en aquel momento se anunció. En ese contexto estaba, por ejemplo, el tema de la tercera planta, el tema de la celulosa, de UPM. El gobierno en esto, cuando yo hablo de mal manejo, le quiero aclarar a Mansi, hablo de mal manejo no desde el punto de vista del interés partidario del gobierno, hablo de mal manejo desde el punto de vista del interés del país. Me parece que en eso fui claro y él me interpretó bien. Mal manejo en el sentido de manejo, a mi juicio, lo digo con toda sinceridad, deshonesto, incorrecto. En el caso de UPM es evidente. ¿Por qué se suspendió la comparecencia del día de hoy? Porque el gobierno primero quiere firmar, no sabemos qué, porque ha negociado en secreto, ha llevado adelante tratativas con esta empresa en condiciones que solo conoce el gobierno. Y sin embargo va a venir a informarle al país, supuestamente que para el gobierno será cumplir un trámite simplemente, y a los partidos de la oposición que representan por lo menos el 50% de la opinión pública en el Uruguay, cuando todo esté resuelto y el interés del país esté comprometido. Con el tema de la regasificadora nos está pasando otro tanto. Venimos de un fracaso muy grande, esto lo hemos discutido muchas veces con el doctor Méndez, que fue protagónico de aquellos episodios, cumplió un papel protagónico, y sin embargo ahora se nos anuncia un memorándum de entendimiento con Shell, con una multinacional con la que se negocia desde hace un año, en secreto, no sabemos en qué términos. Y supongo que en algún día le informarán al país cuando lleguen a alguna conclusión. Y con esto del petróleo, lo que tiene en común, o tienen en común todos estos proyectos tan disímiles uno del otro desde el punto de vista ontológico, digamos así, es que al mismo tiempo lo que se apuntala es que estas cosas son muy buenas para el Uruguay y que estamos camino a tener una nueva planta de celulosa y de tener una regasificadora y de tener petróleo, y no tenemos nada, porque no tenemos nada. En materia, pero déjame desarrollar un poquito la idea, un poco para compensar en algo si es posible. Yo discrepo profundamente con lo que decía el doctor Méndez en cuanto a que el presidente haya actuado bien en términos de que ha avanzado en crear una determinada estructura jurídica y una determinada institucionalidad. No, el presidente ha ido por esos caminos para transmitirle a la población la sensación de que estamos cerca o de que hemos conquistado ya algo que no tenemos. Y comparto el análisis que hacía Mónica hace un rato. La ministra ha dicho, hay que actuar con prudencia, hay que actuar con cautela. Los términos del comunicado lo dicen. Ahora, quiero recordar lo que dijo hoy la doctora Leda Sánchez, por ejemplo, exdirectora de minería de este gobierno, que dijo: los términos del comunicado del gobierno parecen hechos por un escolar, porque desde el punto de vista técnico son absolutamente inconsistentes, lo dijo ella. Ahora, desde el punto de vista político tienen un gran valor, porque generan una sensación, la sensación que provocó el presidente cuando le dijo a los periodistas: vean el comunicado, miren que va a haber un gran anuncio. Claro, después la ministra dice: no, hay que tener prudencia, hay que actuar con cuidado. Ahora, hoy estamos teniendo este debate porque el presidente fue el que generó este escenario donde nos estamos moviendo todos. Y ustedes se trasladan hasta Cerro Padilla y van los demás canales porque se ha montado un escenario y estamos demasiado lejos. Lo decía muy bien Miguel hace un rato. En el 2008 se dijo: encontramos un reservorio de 2 yacimientos de gas que son para abastecer al Uruguay y a la región por 120 años. Y yo digo, si esto que pasó con esta empresa Petrel es tan importante y nos pone tan cerca de ser productores de petróleo, ¿por qué no se generó el mismo entusiasmo y el mismo fervor petrolero el año pasado cuando esta misma empresa en Piedrasola y en Salto hizo 20 perforaciones y dijo lo mismo, que había encontrado petróleo? Este es el primer pozo. Sí, Miguel, por favor. Siguiendo la línea y retomando la primera intervención del diputado Adala, cuando dice: estamos hablando hay que distinguir lo real de lo virtual, de lo eventual, de lo que no existe, del humo, de las burbujas de alquitrán. Las pompitas de alquitrán, perdón, era eso lo que quería decir. Siguiendo la línea del entrevistado que intervino antes, cuyo video pasó usted por ahí, que habló de la cuenca del Paraná, que esto forma parte de la cuenca del Paraná, la cuenca norte del Uruguay y tal y cual,
resulta que se lee en la propia página web de esta empresa semiclandestina lo siguiente. De confirmarse un yacimiento comercializable, sería el primero en la cuenca del Paraná, que comprende un área de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados y abarca parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En Brasil, y este es el dato interesante, en Brasil se han hecho arriba de 150 perforaciones profundas y no hay ningún yacimiento de petróleo. Y acá metimos una con unos esquistos bituminosos y estamos vendiendo la piel del oso. ¿Quién hizo esta prospección? Una empresa que se llama Schwebach, que ha sido comprada por esta otra empresa que acaba de mencionar el diputado, Pretel, por 8 millones de dólares recientemente, por lo cual adquirió, por 5 millones de dólares, por el cual adquirió el 51% del paquete accionario. Se lee hoy en la prensa que 8 millones de dólares es la inversión mínima que demandará la segunda fase de exploración que lleva adelante esta empresa. La empresa vale 11 millones y van a gastar 8 en explorar. Se están timbiando la plata, son unos aventureros. Esta empresa es la Cosmos del mercado de hidrocarburos. ¿Quiénes son estos muchachos? La Cosmos dice, por aquella aerolínea. Imagínense la del fraude, la del remate fraudulento. Ahora, le fue bien en las acciones en la bolsa, porque el día que anunciaron esto... Dura hasta pasado mañana. Bueno, ya sé, pero la burbuja de petróleo Alguien ganó plata, alguien ganó plata. Mónica, con el anuncio de Vasco. Gracias, Miguel. No, era eso. Yo pensé que Miguel iba a eso, a que Petrel ganó un 125%, se apreciaron sus acciones al día siguiente del anuncio del presidente. Yo qué sé, da para pensar. Es evidente que si están anunciando que encontraron petróleo en un lugar, pueden llegar a subir las acciones. Llevó calma a sus acciones. Pero bueno, en una de esas ya no vale 11, vale un poquito más. Vaya Oscar, a saber. Es el capitalismo, me guardo el insulto de colocar. ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿No? El capitalismo funciona con especulación, funciona con lo que se muestra, funciona con acciones, funciona con una timba financiera, de una burbuja financiera que multiplica varias veces la capacidad de producción real. Ese es un problema del capitalismo. No es un problema, tener un sponsor presidente de la República, no es un problema ni de Tabaré Vázquez, ni del Frente Amplio, ¿no? En todo caso, es un problema del capitalismo. Lo segundo, yo no tengo datos como para decir son todos unos truchos, capaz que Miguel sí, ¿no? Pero sería bueno que seamos serios, ¿no? Y la ausencia para una acusación tan dura, ¿no? Nada que ver con los muchachos que están buscando ahí petróleo, no tengo mucha información, pero en todo caso tenemos que tener un poquito más de serenidad que solamente el valor de la empresa para hacer apreciaciones tan duras, porque en definitiva después generamos un marco. Hay dos marcos posibles. Uno, el del acuerdo multipartidario, que es sobre temas de energía, Uruguay llegó a consenso. Después un trabajo largo, en general de las cosas que se reclama es sobre algunos temas construyamos política de Estado. Y en general sobre el tema de energía se llegó a consenso. Otro es el camino de que a todos tenemos que buscar la suspicacia y la chicana. Y entonces si lo dijo porque lo dijo y si nos sale, ¿no? O sea, pareciera que vamos a ver la película, yo qué sé, Caperucita y el lobo y querés que el lobo se coma a Caperucita. O sea, estás en la perspectiva de cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, si la inversión de UPM no se hace, mejor. Si las exportaciones, parece que mejor. Si el petróleo no hay, mejor. Si esta empresa resulta que se cae, mejor. Bueno, está complicado el cuanto peor mejor. Como perspectiva, porque haces política. Parece que está buscando que el dato de desempleo suba y no baja. No, ¿cuándo discutimos el desempleo? Cuando llegó a 9, no cuando bajó. ¿Cuándo discutimos las exportaciones? ¿Quién dijo aquello de Lito Alfi? Fue que dijo, en las películas de Tarzán hinchamos por los leones. Claro, pero digo, tenemos razones para hacer suspicacias. Estos son los del remate trucho, un remate trucho armado de pluna. Estos son los del puerto de agua profunda, de la Ratirí, de la Ragastiriado. Estos son los del título de licenciado vicepresidente de la República. Estos son los que fundieron ANCAP y le costaron 800 millones de dólares a la gente. Estos son los que iban a cambiar el ADN de la educación. Hablando de Sendic, y sigue. Entonces, Miguel, ¿cómo no vamos a hacer suspicacias? Me permite, por favor. ¿Sabe que el que estuvo respondiendo en su cuenta de Twitter este hallazgo fue quien promovió la búsqueda y quien ejerció en su momento la presidencia de ANCAP, que llevó a estas decisiones? Lo notaron como muy contento con el anuncio que se hizo en la página de la presidencia. Raúl Sendic, esto señalaba en su cuenta de Twitter. A ver. Petróleo en Uruguay. Felicitaciones al equipo técnico de ANCAP. Un buen indicio. Hay que seguir trabajando al igual que en la plataforma.
A fines de 2009, ANCAP, bajo la presidencia de Raúl Sendic, firmó un contrato con la filial uruguaya de la empresa estadounidense Schwebach Energy, la que el pasado viernes encontró indicios de hidrocarburos en Paysandú. Con Sendic a la cabeza, también se promovieron rondas en el exterior con los principales jugadores del negocio petrolero. Ello llevó a la francesa Total a buscar petróleo en la plataforma marítima, aunque sin éxito. Este hallazgo de petróleo en Cerro Padilla reivindica la gestión de Sendic. ¿Cambia el juicio de valor sobre su trabajo al frente de la mayor empresa del país? Bueno, ¿se reivindica a Sendic con esto, Miguel, desde su punto de vista? Brevísimo. Le puedo leer las declaraciones de Sendic del 2011 y del 2013. En el 2011 decía que en 2 años teníamos. En el 2013 decía que en 3 o 4 teníamos. Lo que diga en el 2017, no me importa nada. Mónica. Este tipo mintió. Es un mentiroso contumaz, dijo que era licenciado. Por más que broten chorros de petróleo de 25 pozos, no se va a cambiar un juicio sobre un vicepresidente que miente sobre su título universitario y que le hace perder 900 millones de dólares a los uruguayos. ¿Qué tiene que ver eso con encontrar petróleo? Yo me gustaría, dimos varios debates sobre ANCAP, por lo menos 4 o 5 debates sobre ANCAP, ¿no? O sea, la referencia de que la gestión de ANCAP hace perder 900 millones de dólares es gruesa. Es gruesa. Hubo 1.300 millones de dólares, hubo 1.300 millones de dólares de inversión en ANCAP, ¿no? 1.300 millones de dólares votadas por unanimidad. Por unanimidad, la votó el gobierno y la votó la oposición en la ANCAP, ¿no? O sea, parte de lo que nos trae a luz la comisión investigadora de las 90 y pico de resoluciones es que las resoluciones sobre las inversiones fueron votadas de consenso. También por el director de ANCAP del partido Mansi, que ahora se desprende, no tuvo nada que ver en las decisiones sobre el tema ANCAP, ¿no? Ahora, ¿es pérdida que se ha hecho la regasificadora? ¿Es pérdida las plantas que se hicieron en 33? ¿Es pérdida? Bueno, yo tengo una evaluación diferente acerca de ese número grueso que ayuda a entender poco sobre ANCAP. Ayuda a entender poco sobre algunas obras desde el punto de vista ambiental, ayuda a entender poco que hubo problemas con el endeudamiento de ANCAP en el corto plazo y hubo problemas con la programación de las inversiones, sin duda. A día decir que se perdieron 900 millones de dólares, bueno, es una definición gruesa y difícil de demostrar para el debate de ANCAP, que por suerte tuvimos como 3 o 4 programas debatiendo sobre ANCAP. Vamos a... ¿Qué dice la gente en la calle? A ver, el micrófono de todas las voces salió y además tengo datos con Ale Labraga, datos interesantes sobre el otro asunto que se viene o que retomamos, que es el del fracking. Pero ¿qué dice la gente de la calle en el micrófono de todas las voces? ¿Es bueno o malo para el país la existencia de petróleo? Espero que sea bueno, pero creo que los países que hay petróleo siempre terminan en lío. Creo que va a ser malo, porque habilita la posibilidad de la realización del fracking, que es una técnica que contamina el medio ambiente. Y en parte es bueno, ya que vamos a estar más autosuficientes, no vamos a depender tanto del petróleo extranjero. Creo que es bueno. Malo. Me parece que vamos a tener que esperar un poquito más para saber si va a ser bueno o malo. ¿Es bueno o malo para el país la existencia de petróleo? Y bueno, creo que siempre va a ser bueno. Notable, buenísimo. Me parece que bueno. Complejo, problemático y ojalá que sea bueno para todos. La concesión va a estar dada a una empresa extranjera, o sea, el Uruguay no sé qué va a poder aprovechar de eso. Sí es comercializable, para la ecología el petróleo no es lo mejor, hay que dejar de lado el petróleo. Problemas geológicos muy importantes en el momento de la extracción. A mí me parece que es algo que sería más bien negativo que positivo. ¿Es bueno o malo para el país la existencia de petróleo? Muy lúcidas todas las opiniones. Una de ellas me llama complejo, problemático, ojalá sea bueno, decía alguien. Y me parece que en esa línea hay muchos uruguayos. Complejo seguro, problemático también, por supuesto, y ojalá sea bueno. Datos sobre el fracking. Ale Labraga. Sabés que estaba leyendo, Daniel, y haciendo hincapié en el tema de las redes, a Martín Barrero, que es de Unidad Popular, que participa siempre activamente del programa, y mandó hace un rato un tuit que dice: Unidad Popular ha impulsado justamente una ley anti-fracking en el Parlamento, ¿no? Como aporte también, así que muchísimas gracias. Hablando del fracking, que muchas veces se habla con la palabra fracking o del fracturamiento hidráulico, y por ahí no sabemos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos algunas imágenes por allí de algunas animaciones para
para compartir, pero para que ustedes entiendan, en el subsuelo puede existir, ahí estamos viendo algunas imágenes, en el subsuelo pueden existir tanto gas como petróleo atrapados entre las rocas, ¿no? Estoy tratando de hablar en los términos más llanos posibles para que todos podamos entender. Para intentar buscar, por ejemplo, los hidrocarburos que están por allí atrapados, lo que se hace es una perforación vertical que luego pasa a ser paralela al suelo hasta llegar, si la copa fuera la roca, digamos, hasta llegar a golpear la roca con fuerza, ¿no? Para justamente tratar de destruir la roca, lo que se envía es agua, también arena para después, cuando la roca se destruye, para que no se vuelvan a juntar esas partículas. Y ahí viene el tema, los productos químicos, ¿no? Que son decenas y decenas de productos químicos. Esa agua que llega con fuerte potencia rompe la roca y luego se extrae, entonces, todo este componente junto con, por ejemplo, los hidrocarburos. ¿Y qué se hace después? En algunos informes se habla también de que estos elementos que se utilizan para la perforación a veces se permean y esa mezcla química queda directamente en las capas subterráneas. Y por otro lado también el agua que se extrae con los hidrocarburos, por ejemplo, con el gas, también después hay que devolverla a algún lado, ¿no? ¿Y a dónde? Ahí viene el tema de la contaminación. Esto es un tema que está en debate en todo el mundo. Es muy importante, creo que aquí en Uruguay también hay que debatirlo profundamente por este hecho puntual o por todo lo que está por venir. Y también el tema de las energías renovables, ¿no? Si el país va a apostar, como lo estaba haciendo, por ejemplo, con el tema de la energía eólica, etcétera, al tema de las energías renovables, o se va a agarrar todavía estas energías que están en decadencia en realidad en muchas partes, ¿no? Claro. Soy solo yo aquel chiquilín que con ilusión siempre decía, mirá si en el patio de mi casa tengo un pozo de petróleo. Yo lo decía sistemáticamente. Y resulta que ahora estamos ante una situación complicada. O sea que no era tan bueno que hubiera encontrado petróleo en el patio. Ahora, vamos a volver sobre el tema del fracking, con Viñas, también con el resto de los panelistas y además con Méndez Galain. Decía algo Ale Labraga, es verdad. En un momento se vio el impulso del viento promoviendo un cambio en la matriz que fue monumental y que además ha sido valorado no solo aquí, sino también en varios países del mundo. ¿Y ahora qué sucede con esto? Pero en todo caso queda pendiente esa pregunta. Sobre el fracking, usted entiende que no hay dos miradas en el mundo sobre No hay dos miradas en el mundo. Eso de YouTube, que uno le acerca un encendedor a una corriente, a un hilo de agua y se enciende. El gas metano principalmente migra dentro del agua y termina saliendo a la superficie. Pero el problema principal... ¿Tiene que ver con esto del fracking? Por supuesto. Pero con el fracking que se hacía antes, digamos, ¿el que se hace ahora es mejor? No. El fracking que se hace ahora es mejor, pero no mejor para el ambiente. Es mejor para las empresas porque la mezcla que utilizan para disolver el hidrocarburo que está mezclado con la roca es más efectiva para hacerlo. Utilizan solventes, utilizan detergentes, gelatinizantes, porque usted no puede mandar agua con arena por un tubo si el agua no está gelatinizada. Cualquiera que haya tratado de poner agua de arena en un vaso con agua sabe que la arena se va al fondo. No hay forma de manejarlo. Esa gelatina que se manda al fondo se hace reventar y después hay que disolver la gelatina para poder recuperar el agua. Ese es un proceso sumamente sucio, que si se hiciera en superficie nadie soportaría siquiera verlo. Pero el tema del fracking que tenemos es que cuando se hace esa perforación, yo invito a cualquiera que agarre, por ejemplo, esta mesa que es de vidrio y le pegue un martillazo, pero que previamente me diga hasta dónde van a llegar las rajaduras. No se sabe. Cuando uno perfora la roca y la rompe, la roca se raja hasta donde ella quiere y por esas rajaduras llega directamente todas esas sustancias químicas que se agregaron, llegan al agua o a los demás reservorios. Hay una cosa más. La empresa Schwesbach, ahora cuando empezó a hacer estas exploraciones, importó 169 toneladas de productos químicos para utilizarlos en estos pozos. Schwesbach es una empresa que ha tratado de hacer fracking en muchos países del mundo, incluso al Estado francés, cuando Francia prohibió el fracking en 2013, le planteó una demanda. Una demanda al Estado francés por las pérdidas que iba a tener de hacerlo. Ese es el niño que tenemos metido acá adentro. Y tiene otra cosa más, se hablaba de la empresa que verdaderamente me importa poco, pero se dice que la empresa, salió ahora, aumentó 125% sus acciones. Es cierto, pero nosotros controlamos la bolsa de Australia. La venimos siguiendo desde hace meses con nuestros compañeros, gente del interior que se mete y la va vigilando, gente de Salto, de Artigas, de Paysandú, de Tacuarembó, que están trabajando en el tema. Y ahora las acciones están a menos de la mitad de lo que estaban hace 6 meses. Méndez Galain. ¿Me permitís una cosita más? No, porque si no quedamos en la distribución muy inequitativa. Bueno, disculpame.
sobre el tema del fracking. Volvemos a insistir sobre eso. Yo creo que me parece que usted negó en un momento cuando yo decía esto de acercarle un encendedor a un curso de agua y eso se enciende. ¿Eso no sucede actualmente? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, no hay duda de que el tema del fracking es una técnica muy complicada que puede llegar a tener consecuencias extraordinariamente negativas, que se ha empezado a comprender en el mundo de qué manera tratar de hacerlo un poco mejor, pero entonces, sigue siendo, ¿por qué no prohibirlo? Sigue siendo una técnica. Bueno, digo, hay un proyecto, ahora que nos estamos aproximando a la posibilidad de decidir si se va a usar o no fracking, llega el momento de tomar una definición. Entonces usted no descarta que la prohibición sea la vía, por ejemplo. No, por supuesto, para nada descarto, al contrario, no descarto para nada que la protección sea la vida. Lo que yo creo que siempre es una cuestión de qué manera nos manejamos como país, si vamos corriendo antes de que sea necesario hacer las cosas, hacerlas, o cuando llega el momento avanzar y tomar las definiciones. En este tema, nuevamente, creo que estamos hablando generando una discusión donde no hay discusión. Nadie está proponiendo hacer fracking en Uruguay. Es una cosa que... Está proponiendo permitirlo. Nadie está proponiendo hacer fracking en Uruguay. No escuché ni una sola voz en ese sentido. Entonces, no generemos una discusión donde no la hay. ¿Por qué no pacificamos la discusión? ¿Y por qué no descomprimimos esta tensión y lo prohibimos lisa y llanamente? Porque además esto no es introducirlo en la Constitución. Esto es establecer una provisión por ley que mañana puede revisarse por otra ley. A mí me llama mucho la atención que el Poder Ejecutivo haya planteado una moratoria. Hay proyectos para prohibir el fracking por tiempo indeterminado que, repito, pueden ser revisados. Mi partido está comprometido con ese camino. Hay proyectos de diputados del Partido Nacional, el diputado Olivera, el diputado Umpierres, el diputado 36 Amarilla. firmaron los proyectos. Entonces yo digo, me parece que terminaríamos con las suspicacias. Por supuesto. Creo que pacificaríamos la discusión. Si en tal caso, como todos tenemos prevenciones y otros tienen la certeza, en todo caso, de que es muy malo, el ejemplo de Viñas, de los grupos ambientalistas, y si no está en el horizonte cercano ni de este gobierno ni del país, prohibámoslo. ¿Qué hizo el país con la energía nuclear? La prohibió por ley. Exacto. Se reeditó el debate en cuanto a la energía nuclear, ahora salió de la agenda, pero hace relativamente poco tiempo. Todos estábamos hablando en cuanto a la necesidad o a la conveniencia, cuando todavía el tema del gas no estaba resuelto o no estaba ni siquiera encaminado. Se puede estudiar el si tema, no era necesario está diversificar la matriz energética y también incluir el gas, la energía nuclear, teniendo en cuenta que estamos en una zona donde los riesgos de la energía nuclear los tenemos a la vuelta de la esquina, porque Argentina ha desarrollado un plan de producción de energía nuclear sostenido, como todos sabemos. Vayamos a la prohibición y creo que terminamos de hablar del tema. Bien, esto es lo que decía la ministra de Medio Ambiente, Naida de León, sobre este asunto que estamos tratando en el debate de esta noche en Todas las Voces. En realidad, el fracking no se utiliza en este tipo de situaciones y no se va a utilizar. Inclusive, el gobierno ya envió un decreto de moratoria del fracking por 4 años. Considerábamos que no tenía sentido la total prohibición, porque en definitiva las tecnologías cambian y van mejorando. Lo que quiero transmitir es la tranquilidad que la Dinama está al lado del ANCAP y del Ministerio de Industria en coordinación con todos, fundamentalmente controlando la empresa que está haciendo los trabajos. ¿Le da tranquilidad lo que dice la ministra? Espero, y no tengo forma de dudar, que debe ser la sincera opinión de la señora ministra. Lamentablemente no tiene elementos legales ella para reforzar lo que acaba de decir. En este momento, con este contrato firmado en 2012, la cláusula 17 del contrato nos pone directamente en que la empresa va a decidir la forma de explotación. Y si no la aceptamos, la cláusula 29 del contrato nos lleva a un juicio internacional. ¿Y saben lo que pasa ahí? La empresa gana más dinero con el juicio que sacando petróleo. ¿Y esto por qué sucede? Porque no tenemos el marco legal adecuado para trabajar en esto. Y por eso caemos en hacer contratos. Contratos que son excepciones. Las empresas y la gente que hizo este país no trabajó con contratos especiales, trabajaban con el marco legal del país. Y cuando había alguna duda con el marco legal del país, se iba al Parlamento a modificarlo, como hemos ido nosotros para que se prohíba el fracking hasta que se demuestre que sea totalmente inocuo. Doctor Méndez Galay. Sí, bueno, creo que hay que informar adecuadamente para que la gente tenga tranquilidad. El contrato ese plantea con claridad diáfana que las técnicas de extracción que efectivamente pueden utilizarse tienen que ser previamente aprobadas por la Dinama, porque de lo contrario no hay ningún tipo de derecho a reclamo de absolutamente ningún tipo. Entonces, esos son los contratos que están firmados
nos asesoramos en los mejores abogados que conseguimos internacionalmente, porque sabíamos desde hace mucho tiempo que efectivamente ahí donde se jugaban muchas veces los partidos en los temas del petróleo, en tener buenos abogados más que en tener buenos geólogos, es decir, de prepararse adecuadamente, porque en general se trata de empresas que saben mucho de esto. Y si no nos asesoramos con los mejores expertos que conseguimos internacionalmente, podíamos llegar a caer en algún tipo de dificultad. Justamente lo que es interesante es que estos contratos y esta forma en la que Uruguay ha llevado adelante es la etapa de exploración en la que estábamos hasta ahora, ha sido muy elogiada porque justamente, en particular, hemos seguido nuevamente el caso de Noruega, donde nos han permanentemente auditado y analizado la forma en que se lleva adelante las cosas. Y si evidentemente si uno toma un artículo y no lee la globalidad y no comprende la globalidad con expertos, sino simplemente uno se autoerige en experto y simplemente leyendo un artículo sin entender nada de cómo funciona el mundo del petróleo, intenta sacar alguna conclusión, hay grandes chances de que se tome. Tengo los comentarios finales del panel. Sí, Pablo. Una línea, Daniel, sobre esto, que es una consideración también de carácter político. Yo creo que aquí hay una especie de acción refleja con relación a todo esto y que tiene que ver con algo que me parece que es fácil de entender, y es que el petróleo tiene mejor prensa que el agua. Creo que en el imaginario para la gente el agua es un recurso que abunda, que no vale tanto, por más que todos sabemos que vale mucho y que lo tenemos que preservar hacia el futuro y que el país tiene una riqueza inconmensurable en esa perspectiva, y el petróleo es algo lejano, algo que, por cierto, nos va a transformar para bien y nos va a hacer ricos y felices si logramos tenerlo y si logramos tenerlo en abundancia. Y yo creo que en esa circunstancia y en el afán que, repito, el gobierno y el presidente de la República en particular ha tenido por convertirnos en un país petrolero, somos un país petrolero en todo menos en la inexistencia del recurso petrolero. Bueno, yo creo que también ahí hay que inscribir esta discusión de ir por la moratoria y no por la prohibición. Prohibamos, asumamos que los esquistos y que la práctica del fracking para obtener de la explosión de la roca y de la inyección de agua el recurso petrolero con el Uruguay no va, porque nosotros somos un país que tenemos que preservar determinada riqueza natural. Bien, Ale, ¿me das los datos de la encuesta y luego comentarios de los panelistas? Vamos a hacer el refresh correspondiente, Daniel, porque había entrado a ver la encuesta de tu cuenta también, sí, que estaba bastante variada. Parejita, ¿no? Sí, mira, lo que preguntaba Daniel era lo siguiente, de los posibles escenarios, si se confirman yacimientos utilizables de hidrocarburos en nuestro país, y a ver cuáles eran los escenarios, ¿no? Bueno para Uruguay el 34%, que fue la opción ganadora. Malo para Uruguay el 29%, ni bueno ni malo el 13%, y que no opina por ahora, decía el 24% de los participantes en la cuenta de Daniel Castro. Respecto a nuestra encuesta aquí en Todas las Voces, vamos al resultado hasta ahora. ¿Es bueno o malo para el país la existencia de petróleo? 55% opina que malo, 45% opina que bueno. Se amplió un poquito la diferencia a partir de los últimos minutos. Sí, ahí sobre el tema de la fractura hidráulica. Independientemente de que ambos caminos pueden tener el mismo resultado, o sea, la moratoria, si después de determinado tiempo de moratoria existen datos para extender la moratoria, para prohibirlo definitivamente o para revisar la posibilidad de moratoria, es el mismo efecto práctico que la prohibición. Yo no tengo reparos con la prohibición. Me parece que también es un instrumento que, desde el punto de vista de la señal, porque en realidad las circunstancias, no tengo reparos. Me parece que desde el punto de vista práctico la discusión es igual. Si la moratoria fuera por 10 años, para poner un ejemplo, ¿no? Es la misma discusión desde el punto de vista práctico, pero además como este debate, el miedo, a ver, eso nos pasó con la primera planta de celulosa, que en un momento había una lógica que de golpe iban a aparecer de todo, pescado con 2 cabezas y se iba a generar una vaca flujo. Y de golpe el miedo es un vehículo rápido, ¿no? Entonces también tratar de dar el debate de una cosa que claramente nos va a tensionar desde el punto de vista ambiental, aún sin fracking. O sea, la exploración de petróleo, aún sin fracking, nos va a tensionar fuertemente desde el punto de vista ambiental. Dar señales desde el punto de vista de que en eso los cuidados van a ser los máximos, más cuando no tenés experiencia para atrás, yo no tengo reparo. ¿De acuerdo? Esto tiene un punto en común con el discurso que viene ensayando el gobierno. Estamos en busca de la bala de plata, del gol salvador, del centro a la olla, entramos a cabecear y ganamos sobre la hora. Esto es de los que no tienen agenda. Entonces necesito que pase algo extraordinario. En lugar de apostar al trabajo consistente, al proyecto, a la idea nueva, no. O viene OPAM, o viene la regasificadora, o viene hoy el petróleo, como hace 200 años que venimos ensayando esto, que es el niño con el pozo en el patio. La encuesta de cifra a Manso hizo mal. O el 5 de oro, o la lotería, o el mago Merlín que nos arregle la vida.
Hay que trabajar, ¿vio? Un poco como Pozo, dije, porque estábamos hablando. Un poco como cierre de la reflexión final. Me parece que este tipo de grandes decisiones que afectan el futuro, las generaciones que vienen y todo lo que ya estamos todos de acuerdo, me parece que se basan también en un consenso general y en una confianza hacia quien está conduciendo la negociación. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber reservas, por ejemplo lo de UPM, que tiene que haber cierta reserva en la negociación, que tiene que haber la mayoría del país votó por confiarle esto a quienes soy el presidente de la República, a quienes lo acompañan en el gobierno. Pero me parece que también tienen que hacer un poco de devolver esa confianza, dando una idea de que, bueno, quien está manejando esto sabe hacia dónde va o tiene los cuidados que debe tener y está rodeado por gente que sabe lo que le va a decir y lo que tiene que hacer. Si bien lo de nosotros no es una encuesta, sino que es una mera consulta a quienes opinan, me da la impresión de que ese escepticismo, que puede resultar sorprendente y que hasta es mayoritario, se basa en la desconfianza que genera quien nos está dirigiendo. No nos da una seguridad, no nos da una... el cheque no lo podemos terminar de firmar porque estamos todos como en una incertidumbre, que me parece que además, bueno, es injusta, es el presidente y es nuestro gobierno, tendríamos que tener más confianza, pero creo que ellos hicieron mérito para que esa confianza se fuera perdiendo. Decía al comienzo también eso, ¿no? De que al tranco se llega más lejos. Creo que es un dicho campero que tiene que ver con eso, ¿no? Al tranco se llega más lejos. Uno debería suponer que acá se está yendo al tranco para llegar más lejos y con más seguridad. Vamos a hacer una pausa. Tengo un consejo de Adela Braga. Luego regresamos a todas las voces. A ver. Exactamente, Daniel, porque atención, en Paganini y Rossi te ofrecen un 30% de descuento en un gran colchón, con 5 años de garantía y a un precio chiquitito. Con resortes importados, línea Supreme, 2 plazas, última generación y no se dan vuelta. Precio de lista 9.990, el precio final 6.990. Somier completo, precio de lista 17.130, precio final 11.990. Y las almohadas van de regalo. Comunícate por WhatsApp al 094-503-278. Atención, queremos contarte que en Montecable las promos son increíbles y con débito BBVA además insuperables. En octubre contratá todo el entretenimiento en alta definición. Lo mejor del cine y Fox Premium, los partidos de la Celeste y las mejores ligas del mundo con 25% de descuento durante 12 meses. Una promo exclusiva si haces débito con tarjetas BBVA. Además, podés acceder cuando quieras a Click and Play y disfrutar del mejor contenido. Quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-000 o en montecable.com. Bien, estamos llegando al cierre de este debate en horario central. Hay algunas frases interesantes sobre los temas que hemos tratado. Por ejemplo, Daniel Martínez, intendente de Montevideo, expresidente de ANCAP, exministro de Industria. Además, los datos son esperanzadores y la expectativa es grande, dijo cuando se conoció el hallazgo. Juan Grompone, lo peor que le puede pasar al país es encontrar petróleo. Creo que el presidente Valle decía algo similar. Sí. Carolina Cose, la actual ministra de Industria, es un tema muy importante para el país, tenemos que ser prudentes y no marearnos. Bueno, allí estaba lo del presidente Valle. Ojalá no haya petróleo en Uruguay. Hoy se está conmemorando el primer año de la desaparición física de Valle, porque en su discurso todavía se abreva por parte de generaciones del Partido Colorado, que de hecho están de elecciones juveniles. Vamos a estar tratando ese asunto más adelante. ¿Me prometen un minuto de cierre? Sí, cada uno? Así que un minuto. Dale, ponelo ahí. Mire, antes de que comience la cuenta del minuto, Carola Aviaga, la senadora Aviaga, explotación de petróleo. En 2014, Ramón Méndez decía, antes de pensar en explotar petróleo hay que hacer una evaluación ambiental estratégica. Y lo advierte como contradictorio. Sí, porque se derogó. Se hizo. Eso se concretó. Después hay otro muy interesante de Intamuzú, que decía, se están transformando en expertos de la exploración del petróleo, quienes no se animaron a ir en ese camino, y también expertos en otras tareas que no se animaron a emprender. La derecha, dice 2 puntos. Un minuto, voy a
Dale. Voy a poner el cronómetro, si me permite, porque bueno, estamos perdiendo segundos. No, ahora sí. Mire, 1 minuto tiene. Muy bien. Raúl. En primer lugar, cuando nosotros nos pudimos hacer cargo de este contrato, lo estudiamos. Hace 5 años que tenemos este contrato. Lo estudiamos con el mismo equipo de abogados que le ganó el juicio a la ANCAP para poderlo obtener, porque este contrato era confidencial y no se lo daban a nadie. Voy a romper una lanza por el contrato. Dice en una parte que la empresa deberá cumplir todas las normas internas de la República Oriental del Uruguay, tratados y convenios internacionales sobre protección del medio ambiente. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que esta empresa no tenga inamovilidad jurídica como tiene UPM y Montes del Plata, y entonces podemos ponerle la ley de prohibir el fracking y la tienen que obedecer. Está en el contrato, no nos pueden hacer juicio. Eso es muy importante. Y aplaudo, Oscar, que te hayas unido a que tenemos que prohibirlo, porque la única cosa racional con el fracking es prohibirla. ¿Cuánto fue? No, quedó con 12 segundos de renta. Dale. Ramón Méndez Los Galay. dividimos, los repartimos. A mí me ha puesto un poco de pena lo que está pasando, ¿no? O sea, teníamos una oportunidad espectacular. Es una oportunidad, esto no sabemos. Por ahora se inventa una oportunidad de hacer cosas nuevas, una oportunidad de tener nuevas posibilidades para el país. Y en lugar... Yo recuerdo cuando en el año 2008 con Daniel Martínez, el ministro, yo director de Energía, fuimos y recorrimos los directorios de todos los partidos políticos para compartir, tratar de generar desde aquel momento política de Estado. Después construimos la política energética, cuando transformamos juntos con toda la participación de las energías renovables, con todo lo que implica, de los decenas de miles de puestos de trabajo generados, 500 millones de dólares de reducción de los costos, una política ambiental fenomenal que llevó adelante el país. ¿Y cómo ahora, en lugar de decir, ponernos juntos a pensar cómo aprovechamos esta oportunidad, estamos discutiendo sobre lo que no es? Sobre si vamos a hacer fracking, que nadie está prohibiendo hacer fracking, sobre si qué tenemos en un contrato que todavía... O sea, a mí me gustaría realmente que nos focalizáramos en discutir la oportunidad que tenemos por delante. Bien, Pablo Abdala. Ojalá el país algún día tenga petróleo. Yo lo miro con expectativa a eso, sin ninguna duda. Y es más, apoyamos históricamente desde que empezó esta última etapa de la exploración en el mar territorial, con mucho énfasis, lo que la administración del Frente Amplio viene haciendo, por ahora sin resultado y sin éxito. Ahora, la felicidad pública, el desarrollo del Uruguay, la generación de riqueza y la generación de empleo no necesariamente está asociada o atada o condicionada a que el país tenga petróleo. Eso es algo que creo que tenemos que tener claro. Y tenemos que pensar antes, por lo tanto, en lo que perentoriamente nos está interpelando para que el país pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda proyectarse. A mí hoy me preocupa bastante más que administremos mejor ACE, que ratifiquemos y firmemos de una vez el Tratado de Libre Comercio con Chile y ver cómo hacemos para revitalizar el mercado de trabajo, que perdimos 40.000 empleos en los últimos 2 años. Esto no es en términos de falsa oposición, esto es en términos de separar las cosas y de en todo caso marcar prioridades. Me preocupa todo, pero me preocupa mucho esto en el plazo más inmediato. Lo que es la habilidad de un parlamentario, ¿no? 59 segundos 18 centésimos. Prohibamos el fracking. No lo practiqué, no lo practiqué. Bueno, no. Señores, nos vamos a reencontrar el jueves 20 y 30 en el debate en horario central, que ustedes saben está aquí en Montecarlo Televisión con todas las voces. Será hasta entonces, que pasen todos.